Bienvenidos a su canal favorito de noticias del espectáculo turco. Yo soy tu nombre y estoy emocionadísimo /diagonal a detenerlos a Q una vez más. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de copyright hablar en las redes sociales y en los medios turcos, la supuesta venganza de Can Yaman contra Demet Özdemir a Trabu copyright de Oğuzhan párrafo. Su copyright suena a película de acción superíndice 3N, pero es que la farándula turca nunca deja de sorprendernos. Vamos a desentrar más menos a este embrollo, analizando todas las pistas, los rumores y las posibles motivaciones de de esta supuesta jugada maestra de Can. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, quiero recordarles que este canal vive gracias a su apoyo. Así que si les gusta el contenido que les traemos, si disfrutan de estos análisis a profundidad de la vida de sus celebridades turcas favoritas, no olviden suscribirse. Denle clic a ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Además, denle un like a este vídeo si tan ansiosos como yo por descubrir toda la verdad de de esta historia. Vamos a por ello. Y no olviden compartir este vídeo con sus amigos chismosos. Bien, ahora vamos a entrar en materia. Para entender de qué copyright estamos hablando, primero tenemos que recordar un poco la historia entre Can Yaman y Demet Özdemir. Como muchos de ustedes saben, Can y Demet protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus Haro Madrugador. La química entre ellos era palpable en la pantalla, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión superíndice 3N turca. Los rumores de un romance fuera de la pantalla eran constantes, y aunque ninguno de los dos llegó superíndice 3 a confirmarlo explícitamente, la cercanía que mostraban en eventos públicos y en redes sociales alimentaba aún más las especulaciones. Eran la pareja del momento. Los veíamos en cada revista, en cada programa de chismes. Los fans crearon miles de cuentas en redes sociales dedicadas a ellos. Todo el mundo quería saber si realmente estaban juntos. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. Después copyright de Erkencikus, Can y Demet tomaron caminos separados, tanto profesional como personalmente. Cada uno siguió superíndice 3 con sus proyectos, y los rumores de un posible reencuentro romántico se fueron apagando poco a poco. Can se mudó superíndice 3 a Italia, donde continuó superíndice 3 su carrera actoral y se convirtió superíndice 3 en imagen de varias marcas de renombre. Demet por su parte siguió superíndice 3 protagonizando exitosas series en Turquía y se consagró superíndice 3 como una de las actrices más cotizadas del país. La distancia y la falta de proyectos en común hicieron que la llama entre ellos se extinguiera, al menos a la vista del público. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Demet Özdemir comenzó superíndice 3 una relación superíndice 3N con el famoso cantante turco Oğuzhan párrafo. Su relación superíndice 3N fue bastante pública, y se les veo muy enamorados. Incluso, llegaron a casarse en una ceremonia espectacular que acaparó superíndice 3 la atención superíndice 3N de los medios de comunicación superíndice 3N y de los fans. Parecua que Demet había encontrado la felicidad al lado de Oğuzhan. La boda fue un evento de ensueño. Demet lucía radiante y Oğuzhan parecía el hombre más feliz del mundo. Los invitados fueron lo más selecto de la farándula turca, y la fiesta duró hasta altas horas de la madrugada. Los fans se alegraron por Demet, pensando que finalmente había encontrado el amor verdadero. Pero como ya se imaginaron, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. Desafortunadamente el matrimonio entre Demet y Oğuzhan llegó superíndice 3 a su fin después copyright de poco tiempo. La noticia de su divorcio sorprendió superíndice 3 a muchos, y comenzaron a surgir diferentes teorías sobre las razones de de la separación superíndice 3N. Algunos de que había problemas de incompatibilidad, otros apuntaban a diferencias irreconciliables y algunos, los más osados, incluso insinuaban la presencia de terceras personas. Los rumores de infidelidad, problemas con superíndice 3 micos y desacuerdos familiares no tardaron en inundar las redes sociales y los medios de comunicación. Los fans se sintieron decepcionados y tristes por Demet, preguntándose qué había salido mal. Y es aquí donde entra en juego Can Yaman. Después copyright del divorcio de Demet y Oğuzhan,
comenzaron a circular rumores sobre una posible venganza por parte de Kan. La teoría principal es que Kan de alguna manera habrá influido en la ruptura del matrimonio de Demet y Oğuzhan, ya sea directa o indirectamente. Aquí es donde la historia se pone realmente jugosa. Imaginen la escena: Kan, dolido por el pasado, decide tomar cartas en el asunto y orquesta un plan para separar a Demet de Oğuzhan. Suena a guión de telenovela, ¿verdad? Ahora bien, es importante aclarar que hasta el momento no hay pruebas concretas que respalden esta teoría. Todo se basa en especulaciones, rumores y algunas coincidencias que han llamado la atención superíndice 3N de los fans y de la prensa rosa. No hay vídeos, fotos o testimonios que confirmen la participación de Kan en la ruptura. Sin embargo, la falta de pruebas no ha impedido que la teoría de la venganza se propague como la pólvora. Pero, ¿cuáles son esas coincidencias que han alimentado la teoría de la venganza? Bueno, la primera es que al parecer, Kan y Oğuzhan tienen algunos amigos en común dentro de la industria del entretenimiento. Se dice que Kan habrá utilizado estos contactos para acercarse a Oğuzhan y, de alguna manera, sembrar la discordia en su relación superíndice 3N con Demet. Se habla de reuniones secretas, conversaciones filtradas y mensajes subliminales. Un verdadero culebrón turco. Otra coincidencia que ha llamado la atención superíndice 3N es que, después copyright ese del divorcio de Demet y Oğuzhan, Kan ha estado muy activo que nunca en redes sociales, compartiendo fotos y vídeos en los que se le ve feliz y radiante. Algunos interpretan esto como una forma de presumir su felicidad después copyright ese de la ruptura de Demet. Otros, más benevolentes, simplemente creen que Kan está disfrutando de su soltería y de su éxito profesional. Además, quienes aseguran que Kan nunca superó superíndice 3 su relación superíndice 3N con Demet, y que siempre estuvo esperando una oportunidad para reconquistarla. Según esta teoría, la ruptura del matrimonio de Demet y Oğuzhan será la oportunidad perfecta para que Kan vuelva a entrar en la vida de la actriz y finalmente consiga su amor. Esta es la teoría más romántica y esperanzadora, la que alimenta los sueños de los fans que aún anhelan ver a Kan y Demet juntos. Por supuesto, estas son solo teorías y especulaciones. No hay ninguna prueba que demuestre que Kan Yaman es tu copyright realmente de truth ese de la ruptura del matrimonio de Demet Özdemir y Oğuzhan párrafo. Podrá ser simplemente una coincidencia, o incluso una invención superíndice 3N de los medios de comunicación superíndice 3N para generar polu copyright mica y atraer la atención superíndice 3N del público. Los medios de comunicación turcos, conocidos por su sensacionalismo, no han dudado en explotar la historia, creando titulares llamativos y alimentando la controversia. Sin embargo, la idea de una posible venganza por parte de Kan Yaman ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Kan y Demet se han dividido en dos bandos, los que creen en la teoría de la venganza y los que la descartan por completo. Los debates son intensos y apasionados, y la polu copyright mica parece no tener fin. En Twitter, los hashtags _Kan Yaman venganza y _Demet Özdemir libre se han convertido en tendencia, con miles de mensajes a favor y en contra de la teoría. Los fans más acérrimos han llegado incluso a insultarse y amenazarse, demostrando el poder que tienen las celebridades sobre sus seguidores. Ahora bien, independientemente de si la teoría de la venganza es cierta o no, lo cierto es que la relación superíndice 3N entre Kan Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un tema que genera mucho interu copyright ese y pasiu superíndice 3N entre sus fans. La química que mostraron en Erkencicus dejó superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de muchos, y la esperanza de un posible reencuentro romántico sigue viva en el imaginario colectivo. A pesar de los años transcurridos desde el final de la serie, los fans no han perdido la esperanza de ver a Kan y Demet juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla. Pero, ¿qué copyright piensan ustedes? ¿Creen que Kan Yaman es realmente de true ese de la ruptura del matrimonio de Demet Özdemir y Oğuzhan párrafo? ¿O creen que es simplemente una coincidencia? Me encantará conocer su opinión superíndice 3N en los comentarios. Du copyright déjenme saber lo que piensan. No se corten. Quiero saber sus teorías de ese locas. Y ahora, vamos a analizar un poco ese a fondo a los protagonistas de esta historia. Empecemos por Kan Yaman. Kan es un actor turco muy exitoso conocido por su talento, su carisma y su atractivo físico.
Ha protagonizado varias series de televisión superíndice 3N que han tenido un gran condiéresis copyright cito tanto en Turquía como en el extranjero. Su papel en Erkencikus lo catapultó superíndice 3 a la fama internacional, y desde entonces se ha convertido en uno de los actores turcos más populares del mundo. Su estilo de vida saludable, su pasión por el deporte y su compromiso con diversas causas sociales lo han convertido en un modelo a seguir para muchos jóvenes. Can es conocido por ser una persona muy reservada en cuanto a su vida personal. Rara vez habla de sus relaciones sentimentales, y prefiere mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos. Sin embargo, su relación superíndice 3N con Demet Özdemir fue tan mediática que resultó superíndice 3 imposible ocultarla por completo. Su hermetismo ha alimentado aún más las especulaciones sobre su vida amorosa, convirtiéndolo en un personaje enigmático y atractivo para los medios de comunicación. Por otro lado, tenemos a Demet Özdemir. Demet es una actriz y bailarina turca también copyright N muy exitosa, conocida por su talento, su belleza y su simpatia. Al igual que Can, ha protagonizado varias series de televisión superíndice 3N que ante tenido un gran condiéresis copyright cito. Su papel en Erkencikus la consolidó superíndice 3 como una de las actrices más populares de Turquía. Su carisma y su habilidad para conectar con el público la han convertido en una de las figuras más queridas de la televisión turca. Demet es conocida por ser una persona muy abierta y extrovertida. No tiene problemas en hablar de su vida personal, y comparte muchos detalles de su dúa a dúa con sus fans en redes sociales. Su relación superíndice 3N con Ozan Párrafo fue muy pública, y se les veía muy enamorados. Sin embargo, su matrimonio llegó superíndice 3 a su fin después copyright S de poco tiempo, lo que sorprendió superíndice 3 a muchos. Su transparencia y cercanía con sus fans la han convertido en una de las celebridades más populares en redes sociales, donde comparte fotos, vídeos y mensajes que la muestran tal como es. Y por último, tenemos a Ozan Párrafo. Ozan es un famoso cantante y compositor turco conocido por su talento musical y su carisma. Ha lanzado varios condiéresis, álbumes que han tenido un gran condiéresis copyright cito en Turquía. Su relación superíndice 3N con Demet Özdemir fue muy mediática, y su matrimonio fue uno de los eventos más comentados de la o. Sin embargo, su divorcio también copyright N generó superíndice 3 mucha polu copyright mica y especulación superíndice 3N. Su estilo musical único y su capacidad para conectar con el público a través de sus letras lo han convertido en uno de los cantantes más populares de Turquía. En resumen, tenemos tres figuras muy importantes de la farándula turca, envueltas en una historia llena de drama, pasión superíndice 3N y posiblemente venganza. La relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un tema que genera mucho copyright S y pasión superíndice 3N entre sus fans, y la teoría de una posible venganza por parte de Can aún más menos adido a UNMU, SLU más menos a al fuego. Esto es como una novela turca de la vida real. Pero al final del dúa solo Can, Demet y Ozan saben la verdad de truth S de esta historia. Nosotros como espectadores, solo podemos especular y teorizar sobre lo que realmente sucedió superíndice 3. Lo importante es recordar que son personas reales, con sentimientos reales, y que merecen respeto y comprensión superíndice 3N. Evitemos los insultos y las acusaciones sin pruebas. Recordemos que detrás de cada celebridad hay una persona que merece ser tratada con respeto. Espero que hayan disfrutado de este análisis a profundidad de la supuesta venganza de Can Yaman contra Demet Özdemir a trabu copyright S de Ozan Párrafo. Su copyright que es un tema polu copyright mico y controversial, pero espero haberles brindado una perspectiva objetiva y equilibrada de la situación superíndice 3N. Mi intención no es juzgar a nadie, sino simplemente analizar los hechos y las especulaciones que rodean esta historia. Recuerden que la farándula turca es un mundo lleno de sorpresas, drama y pasión superíndice 3N. Asu que es tu copyright N atentos a nuestro canal, porque siempre les traeremos las últimas noticias y los mejores análisis de sus celebridades turcas favoritas. Prepárense para más chismes, más escándalos y más revelaciones impactantes. Bien, mi gente bella, hemos llegado al final de este vídeo. Hoy analizamos la posible tensión superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir, exacerbada por el matrimonio y posterior divorcio de Demet con Ozan Párrafo, y las teorías sobre una posible venganza de Can.
Vimos CU Superíndice 3 Los rumores y especulaciones han alimentado la polu copyright Mika, dividiendo a los fans y generando un gran revuelo en las redes sociales. Aclaramos que no hay pruebas concretas que respalden la teoría de la venganza, y que todo se basa en especulaciones y coincidencias. También Copyright N analizamos a los protagonistas de esta historia, Kanyaman, Demet Özdemir y Oğuzhan Koparrafo, destacando sus carreras, sus personalidades y sus relaciones sentimentales. Ahora, quiero añadir algunas reflexiones finales sobre este tema. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos como nosotros, con sus propias vidas, sentimientos y problemas. A veces nos dejamos llevar por la pasión y el fanatismo, y olvidamos que detrás de la imagen pública hay personas reales que pueden sufrir y ser afectadas por los rumores y las especulaciones. Por eso es fundamental ser responsables con la información que compartimos y consumimos, y evitar propagar noticias falsas o difamatorias. Además, es importante recordar que las relaciones son complejas y que a veces las cosas no salen como esperamos. El matrimonio de Demet y Oğuzhan puede haber terminado por muchas razones, y no necesariamente tiene que haber un villano en la historia. A veces simplemente las personas se dan cuenta de que no son compatibles o de que tienen diferentes caminos en la vida. Lo importante es aprender de las experiencias y seguir adelante. En cuanto a Kanyaman, es posible que nunca sepamos si realmente estuvo detrás de la ruptura del matrimonio de Demet y Oğuzhan. Pero lo que sí sabemos es que su relación con Demet dejó una huella imborrable en el corazón de muchos fans, y que la esperanza de un posible reencuentro romántico sigue viva. Sin embargo, es importante recordar que la vida real no es una telenovela. Y que a veces los cuentos de hadas no tienen un final feliz. Quiero agradecerles de corazón Superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mi contenido. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que hayan aprendido algo nuevo sobre la farándula turca. Ahora, quiero pedirles un favor muy especial, du copyright gemme sus comentarios. ¿Q copyright les pareció Superíndice 3 este vídeo? ¿Creen en la teoría de la venganza? ¿Son fans de Kanyaman, Demet Özdemir o Oğuzhan Koparrafo? Díganme todo lo que piensan. Me encanta leer sus comentarios y responder a sus preguntas. Su opinión Superíndice 3N es muy importante para mí. Y no olviden compartir este vídeo con sus amigos chismosos. Y por último quiero invitarlos a que le den un like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares que también Copyright N sean fans de la farándula turca, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y brindándoles el mejor contenido sobre sus celebridades turcas favoritas. Gracias por ser parte de esta comunidad de chismosos. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho y los veo en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con responsabilidad. No se dejen engañar por las noticias falsas y siempre verifiquen la información antes de compartirla. Besitos y abrazos para todos. Nos vemos pronto.